bien que no todas las batallas se ganarán en la vida, pero en todas ellas es inevitable que no esté presente y de todo ello enterado el Señor. Esta es la Iglesia Bautista de la Fe en Cali, Colombia, y este es el último mensaje del mes de marzo del año 2020. Venimos hablando de conquistar las emociones. Quiero invitarle para que abras tu Biblia en el Salmo capítulo 42. Una traducción popular. Es interesante la manera como traduce este pasaje. Dice el versículo número 1: como el siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan: ¿qué se hizo tu Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente conduciéndola al templo de Dios entre gritos de alegría y de gratitud. ¡Qué gran fiesta la que teníamos entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Me siento muy desanimado. Por eso pienso tanto en ti, en la región del río Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Se escucha en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Las torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor, y de noche no cesa mi canto de oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido delante de mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a toda hora me preguntan: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? No, mi salvación he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Que bendiga esta palabra en nuestro corazón. Esta es quizá una de las oraciones más honestas que encontramos en la segunda parte del libro de los Salmos. El salmista le expresa a Dios su desaliento extremo, su gran necesidad por volver a estar en la casa de Dios, ya que se encuentra lejos e imposibilitado de regresar. Sin duda, quien escribe este salmo estaba pasando por una crisis en la que el alma anhelaba y necesitaba a Dios. Mientras a su alrededor no faltaban las voces que lo desanimaban, tratando de convencerlo que perdía su tiempo, porque Dios no iba a ser hallado en ningún lugar. Otra traducción popular dice: ahora sí tu Dios te abandonó. Y así se siente, querido hermano y amigo, el hombre cuando pasa por una crisis, como si hubiera quedado en el abandono. Sin embargo, lo que lo saca de esa condición al salmista es su relación tan profunda que tenía con el Señor. Él hace una pausa y se acuerda de cuán sublime era su adoración al Señor, como quiera que era un levita, un músico del templo. Y se desafía a no ceder al dolor, a no ceder a la tristeza, al desaliento que le provoca la crisis que vive.
y toma una decisión: voy a esperar en el Señor. Porque él estaba convencido que volvería a estar delante de la presencia del Señor adorándole en el santuario. Permítame hablarle en esta mañana de domingo acerca de las crisis. Las ocasiones en las que más se le ha visto actuar a Dios en la vida de los hombres es quizá en los tiempos de crisis. Pero ¿es que acaso Dios no actúa ni interviene en los momentos ordinarios de la vida de los hombres? ¿O es más bien que los hombres pasan de manera inadvertida la presencia de Dios en medio de sus afanes? Creo que la respuesta a estos interrogantes nos llevará al mismo lugar. Jesucristo es, créalo o no, el único Señor y dueño del destino de los hombres y de la historia. Aunque las emociones suelen durar poco tiempo en nuestro estado de ánimo, sin embargo, cuando aparecen, nos mueven a la acción. Suelen ser mucho más intensas las emociones que los sentimientos. Es en los tiempos de crisis donde las personas crecemos por dentro. Ante un abanico de posibilidades, valdría la pena hacernos algunas preguntas. ¿Qué preguntas debemos hacernos en tiempos de crisis? Una pregunta muy válida es: ¿cómo enfrenta la mayoría de la gente los tiempos de crisis? ¿Cómo lo hacen? Eso depende sin duda alguna de la manera como se relacionen con Dios. Mientras la mayoría de las personas se desesperan y se tornan evasivas, huyendo o ignorando la realidad de la situación, otros se enfadan mucho, se vuelven agresivos, intolerantes, pues sienten que están siendo amenazados en su integridad personal. Y lejos de ser esa clase de personas que van por la vida felices y despreocupados, la anticipación de la angustia los llena de ansiedad. La carga emocional que más nos conviene asumir y que nos ayudará a darle manejo a los tiempos de crisis requiere del sentido de adaptación y de aprendizaje. Si usted quiere resolver problemas, empiece por aprender a tenerlos. Así como me oye, la gente ni siquiera sabe tener problemas. Alimente la esperanza. Así como la ansiedad es la anticipación de la angustia, la esperanza es la anticipación placentera de la vida. Es ese pensamiento feliz que nos dice que el problema se resolverá. Fue la esperanza que el salmista en el capítulo 30, verso 11, dijo: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Al asumir la vida con esperanza, el entusiasmo cobra sentido en nuestra vida. Si el enojo es el exceso de energía acumulada para resolver un problema, el entusiasmo viene a ser el exceso de tranquilidad con que asumimos nuestras crisis. Salomón, hablando acerca de los cambios tan bruscos que nos da la vida, que a veces estamos en una bonanza inesperada y de repente se nos reversa todo y nos toca enfrentar crisis para las que no estamos preparados. Él recomienda que lo uno como lo otro de igual manera siempre, pero siempre se debe honrar a Dios. En el capítulo 7 de Eclesiastés dice en el verso 14 al 18: cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios y que el hombre nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Todo esto he visto durante esta vana ilusión que es mi vida. Hombres buenos que mueren a pesar de su bondad, y malvados que a pesar de su maldad viven muchos años. No hay que pasarse de bueno, dice Salomón. No hay que pasarse tampoco de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? No hay que pasarse tampoco de malo, y tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? Así que lo mejor es agarrar bien esto y soltar de la mano aquello, refiriéndose a los buenos tiempos
y a los tiempos de crisis. Y termina diciendo Salomón: el que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas. Aleluya, hermano mío precioso. Entonces, ¿qué debemos preguntarnos en tiempos de crisis? ¿Cómo es que las personas enfrentan las crisis? Pero también una segunda pregunta muy válida es: ¿qué hace la crisis cuando llega? Cada que se presenta una crisis, habrá siempre una oportunidad de que lleguen los nuevos cambios. Y a más profunda la crisis, mejor puede resultar la oportunidad. Solo que ver la oportunidad dependerá de nuestra capacidad de buscarla. Estamos acostumbrados a enterrar el dolor emocional, a disimular lo que nos hace daño, pero eso jamás ha resuelto nada. A las crisis hay que darles el manejo adecuado. Alguien dijo: se ahoga más gente en vasos con agua que en las aguas profundas de los ríos. Si algo debemos entender de una buena vez, es que toda crisis traerá cambios. No le teman los cambios, porque cuando ellos se establecen, tienen la particular cualidad de dejarnos saber algo más que no conocíamos del proceder del Señor. Una de las bendiciones más grandes que traen los cambios en la vida del creyente es que nos permitirá sentir a Dios y verlo actuar de manera tan creativa y sin antecedentes como nunca antes lo había hecho con nosotros. Esa es la resolución de las crisis. Y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, aparece una mano poderosa y de manera sorprendente nos muestra más de su amor, más de su poder, más de su gloria. Y es justo que lleguen esos cambios, porque el Señor nos dejará sin palabras mientras nos decimos: y yo que pensaba que conocía a Dios. Si queremos llegar a ser la clase de personas prósperas y bendecidas que dice la Biblia que estamos llamados a ser los hijos de Dios, entonces no le tenga miedo a las transiciones, a esos momentos donde parece haber inestabilidad, porque son momentos de cambio. Las crisis tienen otra cualidad: ellas siempre hacen cierres, pero también hacen aperturas. Algo se cierra, pero algo nuevo se abre ante nosotros. Para que las crisis nos traigan el cambio, debemos estar preparados para entender y comprender y aceptar que algo tiene que detenerse para darle paso a otra cosa. Muchas veces estamos cómodos con lo que estamos viviendo, y a veces es el conformismo el que controla nuestras emociones. Pero las crisis van a sacudir nuestra pasividad. Ellas sacudirán nuestra rutina, acabarán con nuestra desidia y provocarán un caos que es muy necesario. Hasta que no dejemos de temerle al cambio, no vamos a avanzar, no vamos a seguir creciendo en nuestro ser interior. La persona que prospera abraza los cambios, abraza las transiciones, abraza los cierres que los cambios traen consigo mismo. Salomón va a decir en el capítulo 7, verso 10: nunca te preguntes, nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Salomón dice: esa no es una pregunta inteligente, no lo es. Solo la persona mediocre se resistirá al cambio, porque prefiere seguir sufriendo su pasado. En tiempos de crisis, es bueno preguntarnos qué hace la mayoría de las personas que enfrentan crisis. Es bueno preguntarnos qué hacen las crisis cuando llegan. Pero una tercera pregunta muy pertinente: ¿qué hace Dios en medio de las crisis? ¿Saben? A través de las páginas de la Biblia podemos constatar que la mayoría de las veces en las que Dios ha obrado a través de la historia ha sido justo en tiempos de conflicto y de crisis personal. No obstante, a pesar de ello, no podemos negar que Dios suele también quedarse con los brazos cruzados, y no necesariamente para no hacer nada, no, se lo garantizo, sino para dejar que se encuentren el destino de los hombres con los planes perfectos que Él ha fijado para nosotros. De allí
que es común en ocasiones ver como alguien ha llegado a estar contra las cuerdas. No sé si alguno de los que me escuchan ha estado así en algún momento, arrinconado, disminuido, y ha tenido que soportar pérdidas, derrotas, fracasos, sin que nada ni nadie aparentemente haya intervenido a su favor, y se ha tenido que retirar, aceptando con impotencia su rotunda quiebra. Pero amigo y hermano que me escuchen, Dios jamás se ha marginado de saber lo que acontece en la vida de los hombres. Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 10, verso 13, dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Hermano y amigo, las crisis hacen visible el poder de Dios actuando en la vida de los hombres. Permítame hacerle unas preguntas. ¿Pierde acaso fuerza, vitalidad o sentido la Biblia, que es la palabra de Dios, cuando estamos pasando por momentos críticos donde enfermedades, plagas, epidemias, guerras, sufrimientos se levantan contra las naciones y los pueblos? ¿Pierde la Biblia fuerza, validez y sentido? No, al contrario. Jesús dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Te pregunto, ¿deja Dios de ser Dios cuando llega a nosotros la angustia, la ansiedad, la desesperación? ¿Deja de ser Dios por eso? No, al contrario. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:39: yo soy el único Dios. No hay otros dioses fuera de mí. Yo doy la vida y la quito. Yo causo la herida y la curo. No hay quien se libre de mi poder. Te pregunto, ¿desaparece la iglesia y su sentido de misión cuando estamos pasando por crisis y en momentos angustiantes donde la incertidumbre nos cubre con su sombra y el panorama se nubla hasta hacernos dudar por un mañana? ¿Desaparece la iglesia? ¿Desaparece su sentido de misión? No, al contrario. Jesús dijo en Mateo 16:18: voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te pregunto, ¿se anula nuestro vínculo como hermanos, como discípulos, como creyentes, como servidores y líderes al servicio del reino, cuando afloran los problemas y se levanta contra la iglesia persecución o asedio o discriminación? ¿Se anula ese vínculo de hermanos? No, al contrario. Jesús dijo en Juan 16:33: les digo todo esto para que encuentren paz en su unidad conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y en primera de Juan 4:4 dice: hijitos, ustedes son de Dios y por esto han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Aleluya, hermano mío. Déjame preguntarte, ¿pasa acaso a un segundo plano nuestro compromiso con Dios y su iglesia? Solo porque estamos pasando momentos de crisis, de recesión, de austeridad o cualquier tipo de afectación en la que se nos dificulta reunirnos como congregación y alabar su nombre y predicar su palabra y servir y ayudar a nuestros hermanos y apoyar los ministerios de la iglesia, ¿pasa a un segundo plano? No, al contrario. El apóstol Pablo exhorta a los romanos en el capítulo 12, verso 12 al 14, y le dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Así que la respuesta a todas estas preguntas es un rotundo jamás. Jamás. Las crisis hacen visible el poder de Dios en su actuar en medio de nosotros. La Biblia cobra fuerza, validez y sentido en tiempos de crisis. Dios seguirá siendo Dios, así nos visite la angustia, la ansiedad, la desesperación, pues de todas esas experiencias nos sacará el Señor en victoria.
La iglesia del Señor y su sentido de misión se robustece y levanta el sentido de voluntad de las personas en crisis. Nuestro vínculo como hermanos cobra dinamismo, ya que somos alimentados por el amor, el poder y el dominio propio que nos ha dado el Espíritu Santo. Nuestro compromiso con Dios y nuestro compromiso con su iglesia se vuelve prioridad, porque Él nos dará el recurso suficiente para que sobreabunde la bendición entre sus ungidos en tiempos de crisis. Pase lo que pase, y no importa cuántas veces ocurra, Dios es y seguirá siendo el supremo espíritu personal, y su iglesia, la esposa viva, la esposa gloriosa, la esposa sin mancha, la esposa sin arruga, de la cual Jesucristo es su esposo y el Cordero. Apliquemos. Lo mejor que podemos hacer en tiempos de crisis es no dejarnos llevar por ellas, porque si nos dejamos llevar por las crisis, nos convertiremos en sus víctimas, y eso jamás debemos permitirlo. Si bien es cierto que debemos aceptar las cosas que no podemos cambiar, también es cierto que la aceptación es la fuerza que necesitamos para afrontar el cambio. La aceptación es la primera actitud en el proceso de crecer, porque nos permite afrontar la crisis, mirarla de frente y reconciliarnos con la realidad. La aceptación es el motor que nos servirá para coger el asunto en nuestras manos. Al aceptarlo, nos encomendamos a Dios para que nos bendiga y nos dé el poder divino con el cual nos hagamos cargo de la situación. Algo revelador tiene las crisis, y es que descubren nuestra verdadera relación con Dios. Las crisis nos dicen en verdad quiénes somos. Las victorias no existirían de no ser por las crisis. Y si son pocas las victorias en tu vida, hermano y amigo, si son pocas las victorias espirituales en tu vida, significa que no estás luchando por conquistar sobre tus emociones. Quiero invitarte en esta mañana de domingo, último domingo de marzo del 2020, en tiempo de cuarentena. Recuerda que la vida no es fácil, pero tenemos un Dios que nos ama, que entiende nuestro sufrimiento y que nos da la esperanza suficiente para estar seguros de nuestra victoria final sobre los tiempos de crisis que llegan en la vida. Padre, te alabo y te bendigo, porque tú tienes el control. Glorifícate en nuestras vidas y permite que todo lo que hagamos tenga siempre como prioridad nuestra relación contigo y nuestra relación como hijos de Dios y como cuerpo de Cristo. No permitas, Padre, que nos vayamos y nos encerremos y nos ocupemos de nuestras cosas y el reino de los cielos se detenga, porque tú, Señor, harás que las piedras hablen, que los muertos resuciten y prediquen a los muertos. Ten misericordia de nosotros y concédenos, Señor, atender tanto nuestros compromisos como los compromisos del reino de los cielos. Permite que nos encarguemos cada día de sacar adelante la iglesia del Señor. Tú nos has dado la unción por tu Espíritu. Abre las ventanas de tus cielos, trae sanidad, restauración, liberación a nuestra vida. Glorifícate en este tiempo, llénanos de tu favor y tu bondad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén. Gracias y paz.